Jamás imaginé que, mientras luchaba por respirar en una cama de hospital, escucharía a mi propia hija planear cómo despojarme de lo poco que tengo. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Lo que te voy a contar es real, y necesitas escucharlo hasta el final. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like, porque historias como la mía pueden salvar a otros de una traición imperdonable. Desperté esa mañana sintiendo el peso de los días acumulados en el hospital. La luz tenue que entraba por la ventana apenas me permitía distinguir la forma de los muebles, y el pitido intermitente de las máquinas se había convertido en una especie de compañía amarga. Tenía 72 años y una neumonía tan severa que cada inhalación parecía una batalla perdida. Mi nombre es Ramiro Aguilar, y en ese momento pensaba que lo peor era mi enfermedad. No sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre mi vida y mi percepción de quienes más amaba. A pesar del cansancio, me mantenía consciente, atrapado entre la debilidad física y la claridad dolorosa de mis pensamientos. No podía moverme mucho. La fiebre y la falta de aire me tenían postrado, pero mis oídos funcionaban perfectamente. Fue entonces cuando escuché pasos conocidos en el pasillo, seguidos de voces que reconocería en cualquier lugar. Eran las de mi hija Lucía y su esposo Mauricio. Se acercaron a la puerta creyendo que yo seguía profundamente dormido, sedado por los medicamentos, y comenzaron a hablar en un tono lo suficientemente bajo para cualquiera, menos para un padre atento. «Yo creo que es el momento, Mauricio», dijo Lucía, con ese tono frío que no le conocía. «Mi papá no va a mejorar tan rápido. Ya hablé con mis papás. Leticia y Armando ya están listos para poner la casa a su nombre. Lo único que falta es la firma de él cuando lo den de alta, si es que lo dan». Cada palabra fue un golpe directo a mi pecho, más fuerte que cualquier punzada de la infección que sentía en los pulmones. Mi casa, esa que construí con años de esfuerzo, esa donde viví con mi esposa Aurelia hasta el día que partió, ¿transferida a los padres de Mauricio? ¿Así? ¿Sin siquiera consultarme? Mauricio respondió con una tranquilidad que me revolvió el estómago. «Pues sí, Lucía, hay que aprovechar el momento. Luego acomodamos todo para que no quede ningún problema. Tu papá ya no se fija en casi nada». Tuve que contener la respiración para no delatar que estaba escuchando. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente ardía. ¿Cómo podía mi hija pensar, siquiera por un segundo, que yo no me daría cuenta? ¿Cómo era capaz de planear algo así mientras yo luchaba entre la vida y la muerte? No moví ni un dedo. Permanecí inmóvil, fingiendo estar dormido, respirando apenas lo suficiente para no llamar la atención. Necesitaba entender. Necesitaba escuchar más. Necesitaba no reaccionar sin tener toda la información. La traición es un veneno lento, y en ese momento apenas estaba empezando a recorrer mis venas. Cuando se alejaron, sentí un temblor recorrer mis manos. Tal vez era la fiebre, tal vez era el dolor emocional que me estrangulaba por dentro. La enfermera Mariana entró más tarde para revisar mis signos vitales. Me miró con atención, quizás notando en mis ojos algo diferente, una sombra que no estaba allí el día anterior. Pero yo no dije nada. Guardé silencio, como quien protege un secreto demasiado doloroso para pronunciarlo. Días después, cuando finalmente me dieron el alta, Lucía y Mauricio fueron a recogerme. Se comportaban como si nada hubiera pasado, como si no los hubiera escuchado planear cómo quedarse con mi casa, como si mi vida y mis bienes fueran simples trámites administrativos. Mi garganta se cerraba con cada frase amable que pronunciaban. Pero no los enfrenté. No todavía. Cuando entré de nuevo a mi hogar en la colonia Providencia, sentí una mezcla de alivio y angustia. Cada rincón de la casa me recordaba a Aurelia. Sus plantas, sus fotografías, su olor aún impregnado en la ropa que me negaba a donar. Pero aquella casa ahora tenía otro peso, un peso oscuro, porque ya no era la casa donde criamos a nuestra hija, sino la casa que ella estaba intentando robarme. Lucía comenzó a presionarme casi de inmediato. Me pedía que firmara papeles para organizar mis cuentas, para que todo estuviera en orden.
Mauricio me hablaba con una falsa preocupación que podía ver a través, como si fuera vidrio. Y detrás de ellos estaban Leticia y Armando Morales, los padres de Mauricio, quienes también se beneficiarían de la transferencia. Todo encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Pero yo no era un anciano ingenuo. Había trabajado 40 años como administrador financiero. Sabía leer documentos y reconocer un fraude desde lejos, aunque la vista ya no fuera la de antes. Y sobre todo, tenía algo que ellos jamás consideraron: un instinto profundo para detectar la mentira. En silencio, decidí tomar acción. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Antes de que Lucía volviera con otro montón de papeles para que yo firmara, hice una llamada que cambiaría el rumbo de todo lo que estaban intentando. Busqué mi vieja libreta de contactos, esa que Aurelia siempre insistía en mantener actualizada por si pasaba algo. Y ese algo finalmente había pasado. Encontré el número del licenciado Miguel Tovar, un abogado amigo mío desde hace muchos años, un hombre recto, discreto y eficiente. Marqué su número con manos temblorosas, respirando con dificultad, pero con la determinación que no había sentido en mucho tiempo. Miguel, necesito que vengas a mi casa. Es urgente, le dije. No quise explicarle por teléfono. No quería arriesgarme a que alguien escuchara. Él entendió de inmediato que la situación era seria, y me aseguró que estaría allí al día siguiente por la mañana. Lucía no sospechaba nada. Esa misma tarde llegó con una carpeta azul, la misma que había estado usando durante semanas para traerme documentos importantes. Se sentó frente a mí con una sonrisa que, en cualquier otra circunstancia, me habría llenado de orgullo como padre. Pero esa sonrisa ahora tenía otro significado. Papá, necesitamos que firmes estos papeles para regularizar tu situación con el banco. No te preocupes, yo te explico todo, dijo, abriendo la carpeta. Me le quedé mirando unos segundos, estudiando sus gestos, su postura, la naturalidad con la que pronunciaba la mentira. Sentí una punzada en el pecho que nada tenía que ver con la enfermedad. Respiré hondo y fingí estar confundido y demasiado cansado. Luego los veo, hija. Me siento muy débil ahora, murmuré. Ella frunció el ceño con molestia, aunque trató de ocultarlo. Mauricio bajó por las escaleras unos minutos después. Al parecer, había estado escuchando desde arriba. Se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto que hoy me resultaba repulsivo. Don Ramiro, lo estamos haciendo por su bien. Si no dejamos todo en orden ahora, después será más complicado. Usted sabe cómo son los trámites. Me limité a asentir, sin comprometerme a nada. Lucía tomó la carpeta y la guardó, con la promesa de volver al día siguiente para ayudarme a entenderlo todo. Cuando se marcharon, sentí un alivio momentáneo, como si una sombra pesada hubiera abandonado la habitación. Pero esa sombra volvería, y yo tenía que estar preparado. Al amanecer del día siguiente, el licenciado Miguel Tovar llegó a casa. Entró con su maletín de siempre, ese que parecía llevar más secretos que documentos, y se sentó conmigo en la mesa del comedor. Le conté todo desde el principio. La conversación que había escuchado en el hospital, la insistencia de Lucía, la actitud calculada de Mauricio, los padres de él esperando quedarse con mi casa. Miguel escuchó sin interrumpirme, tomando notas con la seriedad que lo caracterizaba. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Ramiro, lo que describes es fraude, abuso de confianza, posible falsificación de documentos y hasta usurpación de identidad si ya iniciaron trámites sin tu autorización. Déjame revisar el registro público. Si algo se ha movido, vamos a encontrarlo. Agradecí que no me tratara como a un anciano desvalido. Él sabía quién yo era. Sabía lo cuidadoso que siempre había sido con mis asuntos. No merecía ser tratado como alguien que no entendía lo que estaba ocurriendo. Ese mismo día Miguel fue al registro público y volvió con noticias que confirmaban mis peores temores. Ramiro, iniciaron la transferencia. No está finalizada, pero los documentos ya fueron ingresados. Alguien firmó por ti. Sentí el estómago caer.
No era solo un plan, no era solo una conversación al borde de mi cama. Era real. Ya lo habían hecho. Ya habían falsificado mi firma. Ya habían intentado arrebatarme mi casa mientras luchaba por respirar. Me llevé las manos al rostro, intentando contener el temblor que recorría mi cuerpo. No era solo la traición. Era la certeza de que mi propia hija había dado el primer paso para dejarme sin nada. Miguel puso su mano sobre la mesa, firme. Ramiro, vamos a detener esto. Lo primero es presentar una denuncia por falsificación. Lo segundo es bloquear cualquier movimiento adicional. Y lo tercero, se detuvo un instante, es prepararte emocionalmente. Esto no va a ser fácil. Cuando Lucía volvió esa tarde acompañada otra vez de Mauricio, yo ya estaba listo. Los recibí en la sala, sentado con una serenidad que los confundió. Ella empezó a hablar, pero la interrumpí. Lucía, no voy a firmar nada sin el licenciado Tovar presente. El rostro de mi hija cambió de inmediato. Los ojos se le abrieron con sorpresa, y luego los entrecerró con irritación. Mauricio se tensó. ¿Para qué un abogado, don Ramiro? Estamos tratando de ayudarlo. Un abogado nunca está de más, respondí con calma. Lucía apretó los labios y bajó la mirada hacia la carpeta que traía en la mano. Bueno, como tú quieras. Pero papá, esto es urgente. Urgente, claro, urgente antes de que yo muriera, urgente antes de que pudiera defenderme, urgente antes de que el fraude fuera descubierto. No dije nada más. Solo esperé. Y esa noche, cuando por fin se fueron, supe que me había librado del primer golpe. Pero la batalla apenas estaba comenzando. Miguel regresó al día siguiente con más información. No solo habían iniciado la transferencia de la casa, también habían solicitado 2 créditos bancarios a mi nombre, aprovechando mi hospitalización. Cientos de miles de pesos que yo jamás había pedido. La rabia que sentí esa tarde no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era un enojo impulsivo, sino una indignación profunda, triste, desgarradora. ¿Cómo podía mi hija haber hecho algo así? Miguel me miró con la seriedad de un amigo, no solo de un abogado. Ramiro, tenemos que denunciar formalmente, pero también tenemos que proteger tu integridad. Van a venir a presionarte, van a insistir. No puedes quedarte solo. Tenía razón. Y aunque la enfermedad me debilitaba, el dolor de la traición me mantenía de pie. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio tenso y visitas incómodas. Lucía, aparentemente preocupada, me llamaba a cada rato para ver cómo seguía, pero detrás de cada pregunta había urgencia, impaciencia, un deseo claro de que las cosas avanzaran como ella había planeado. Yo ya no podía escuchar su voz sin sentir ese nudo en la garganta, esa mezcla amarga de tristeza y decepción que jamás pensé experimentar con un hijo. Mauricio, por su parte, jugaba el papel del yerno ejemplar. Me traía frutas, medicamentos, hacía comentarios sobre cómo debía cuidarme y descansar. Pero yo ya no veía a un hombre preocupado, sino a alguien esperando una oportunidad para presionarme de nuevo. Detrás de su sonrisa amable, podía percibir la sombra de la manipulación. Y como lo había anticipado el licenciado Tovar, no tardó en llegar la presión. Una mañana, mientras desayunaba lentamente, tratando de recuperar fuerzas, escuché el timbre. Era Leticia Morales, la madre de Mauricio, acompañada de su esposo Armando. No solían visitarme sin previo aviso, así que su presencia ya era, por sí sola, una señal de alarma. Ramiro, venimos a ver cómo sigues. Nos preocupó mucho lo de tu hospitalización, dijo Leticia, sonriendo con esa cordialidad exagerada que no logra ocultar intenciones. Armando asintió con una expresión seria, demasiado seria para ser genuina. Queremos ayudarte en todo lo que necesites. Sabía exactamente a qué venían. Los invité a pasar, por educación más que por gusto. Se sentaron en la sala, mirándolo todo con ojos evaluadores, como si ya sintieran que la casa les pertenecía. Leticia fue la primera en entrar al tema que realmente les interesaba.
Lucía nos dijo que estabas revisando tus papeles y que quizás necesitabas apoyo con los trámites. Nosotros podemos encargarnos de todo, Ramiro. Tú solo tienes que firmar unos documentos y nosotros haremos lo demás. No respondí de inmediato. Observé sus rostros. Ninguno mostraba la empatía que uno esperaría ante la enfermedad de alguien cercano. No. Lo que veía era prisa. Ansiedad por asegurar lo que no les correspondía. Había visto esa expresión muchas veces en clientes a lo largo de mi carrera. La expresión de quien quiere cerrar un trato antes de que otros se enteren. No voy a firmar nada por ahora, dije con firmeza. Mi abogado está revisando todo. La reacción fue inmediata. La sonrisa de Leticia se tensó. El ceño de Armando se frunció de forma casi imperceptible, pero lo suficiente para revelar su molestia. «Oh, ¿abogado?», preguntó Leticia fingiendo sorpresa. «Pero Ramiro, no es necesario complicar las cosas. Nosotros somos familia». Familia. Qué palabra tan hipócrita en ese momento. «No voy a firmar nada sin él», repetí. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Leticia sonrió otra vez, una sonrisa falsa, dura. «Bueno, como tú digas. Pero deberías confiar en Lucía. Ella solo quiere lo mejor para ti. Si no hubiera escuchado aquella conversación en el hospital, quizá habría dudado, pero ahora conocía la verdad. Lo mejor para ellos significaba despojarme de todo. Se marcharon después de unos minutos más, fingiendo cordialidad. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo, y sentí que un peso se levantaba temporalmente. Pero sabía que volverían, e insistirían, porque ya habían dado pasos que no podían deshacer fácilmente. Y no estaba equivocado. Esa misma tarde, Lucía llegó furiosa. Entró sin saludar, con la respiración acelerada y la carpeta azul una vez más en sus manos. «Papá, ¿por qué les dijiste a mis suegros que no vas a firmar nada? Me estás complicando todo». Me quedé mirándola sin parpadear. Era increíble cómo no intentaba ni disimular. «Lucía, no voy a firmar nada hasta que el licenciado Tovar revise todo». «Ay, papá, ya estás grande. ¿Para qué quieres abogado?», explotó. «Solo estamos intentando ayudarte». «Ayudarme». Claro. Mauricio entró detrás de ella con el ceño fruncido. «Don Ramiro, lo único que queremos es que todo quede ordenado. Usted ya no está para andar lidiando con trámites». La falta de respeto en esas palabras me encendió por dentro. Pero no reaccioné. Tenía que mantenerme firme, no emocional. «Mi decisión está tomada», repetí. Lucía se pasó la mano por el cabello con desesperación. «Papá, entiéndeme. Si tú no firmas, nos vas a dejar un problema enorme. Un problema enorme porque su fraude no se completaría. Un problema enorme porque quedarían expuestos. Un problema enorme porque para ellos, mi casa no era un recuerdo de mi vida junto a Aurelia, sino un botín». No dije nada, y eso la desesperó aún más. «Está bien. Haz lo que quieras», dijo finalmente, pero no era una concesión. Era una amenaza disfrazada de resignación. «Pero no digas que no intentamos ayudarte». Se fueron dando un portazo, y la casa quedó en silencio. Un silencio que, lejos de ser tranquilizador, parecía presagiar lo que venía. Esa noche, el licenciado Tovar me llamó con nuevas noticias. Y estas eran incluso peores que las anteriores. «Ramiro, revisé los movimientos recientes. No solo iniciaron la transferencia de la casa, también cambiaron las claves de acceso a tus cuentas. Intentaron retirar dinero. No lograron mucho porque el banco detectó actividad sospechosa, pero ya hicieron daño». Sentí un vacío inmenso en el estómago. Era más profundo que la tristeza. Era la conciencia brutal de que tu propia sangre está dispuesta a verte despojado, vulnerable, humillado. «Tenemos que actuar ya», continuó Miguel. «Mañana presentaremos la denuncia formal. No puedes seguir solo. ¿Quieres que te acompañe al Ministerio Público?». Asentí lentamente. No tenía fuerzas para enfrentar esto solo, ni físicas ni emocionales. Pero sí tenía algo que ellos no esperaban que tuviera. Determinación, porque por más enfermo que estuviera, aún no estaba muerto, y no iba a permitir que me enterraran en vida. A la mañana siguiente,
Me desperté antes del amanecer. Dormí poco, con la inquietud constante de lo que estaba por venir. Sabía que el día sería difícil. Sabía que poner una denuncia contra mi propia hija marcaría un antes y un después en mi vida, una separación que ya no tendría vuelta atrás. Pero también sabía que tenía que hacerlo. No había otra opción, no después de todo lo que habían intentado. El licenciado Miguel Tovar llegó puntual, como siempre. Vestía su traje gris oscuro y llevaba el maletín que lo acompañaba desde que lo conocí hace décadas. Su presencia me dio algo de tranquilidad, como si representara la última línea de defensa entre mí y el abismo que estaba a punto de abrirse. ¿Listo, Ramiro?, me preguntó con una seriedad familiar. Asentí, respirando con dificultad. Aún me cansaba caminar, pero él me ofreció su brazo para apoyarme al salir. Nos dirigimos al Ministerio Público. Mientras íbamos en el automóvil, observaba la ciudad a través de la ventana. Guadalajara siempre había sido un lugar vibrante, lleno de vida, pero esa mañana la veía distinta, como si la traición hubiera teñido sus colores. Al llegar, el licenciado Tovar tomó la palabra. Explicó la situación: falsificación de firma, intento de transferencia ilegal de propiedad, uso indebido de mis datos personales, fraude bancario. Mostró documentos y comprobantes que había recopilado. Yo, sentado a su lado, firmé la denuncia con manos temblorosas. No por miedo, sino por tristeza. Sentí que, en ese momento, algo dentro de mí se rompía. Cuando terminamos, el licenciado me miró con empatía. Ramiro, ahora empieza el proceso legal. Van a llamar a tu hija y a su esposo para declarar. Es probable que intenten contactarte, presionarte, manipularte. No debes hablar con ellos sin que yo esté presente. Asentí en silencio. Al regresar a casa, me sentí agotado, pero con una extraña sensación de claridad. Tenía miedo, sí, pero también sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, alguien golpeó la puerta con insistencia. Abrí despacio, sosteniéndome del marco, y me encontré con Lucía, roja de furia, con los ojos muy abiertos y el cabello despeinado, como si hubiera corrido desde su casa. ¿Pusiste una denuncia contra mí?, gritó sin siquiera saludar. Mauricio estaba detrás de ella, con el rostro más pálido de lo normal. Se notaba que él también sabía lo que había pasado. No tenía otra opción. Respondí con voz débil pero firme. ¿Cómo que no tenías otra opción?, gritó Lucía. Soy tu hija. ¿Qué clase de padre hace esto? ¿Y qué clase de hija intenta quitarle la casa a su padre mientras está enfermo? Respondí sin elevar la voz. A veces, el tono bajo lastima más que un grito. Lucía se quedó helada por un segundo. Luego apretó los dientes y avanzó hacia mí como si quisiera arrancarme una explicación a la fuerza. Mauricio la sujetó por el brazo, tratando de calmarla. No hicimos nada malo, dijo ella, con lágrimas brotando en los ojos. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. ¿En orden para quién?, pregunté. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Su silencio fue la confirmación que nunca pedí, pero que siempre temí. Me decepcionaste, Lucía, murmuré. Más de lo que puedo expresar. Ella retrocedió como si mis palabras fueran un golpe físico. Mauricio la abrazó, tratando de estabilizarla. Esto no se va a quedar así, dijo ella finalmente, con la voz temblorosa. Eres mi papá. No puedes tratarme como a una desconocida. La desconocida eres tú, respondí. Ese fue el final de la conversación. Salieron de la casa sin mirar atrás, pero ambos sabíamos que aquel no sería el último capítulo de esta historia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Me llamaron para ratificar mi declaración. Miguel me acompañó en cada paso, cuidando de que yo no cayera en ninguna trampa emocional o jurídica. Lucía y Mauricio también fueron citados. Sus testimonios fueron contradictorios, llenos de evasivas. Intentaron argumentar que todo era un malentendido, que lo hacían por amor, por responsabilidad familiar. Pero las pruebas eran demasiado claras. Las firmas falsificadas, los movimientos bancarios,
la solicitud de préstamos. Todo indicaba una intención directa de quedarse con mis bienes. Mientras tanto, Leticia y Armando Morales intentaron deslindarse del asunto. Alegaron que ellos solos seguían instrucciones, que no sabían nada, que eran inocentes, pero sus nombres estaban en los documentos. Ellos también habían aceptado beneficiarse de una propiedad que no les pertenecía, y eso los hacía cómplices. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mi familia. Mi hermana, mis sobrinos, mis vecinos, todos me llamaban para preguntar qué estaba pasando. Pero yo no quería dar explicaciones. La vergüenza que sentía no provenía de la denuncia, sino del hecho de que mi propia hija fuera capaz de tal traición. Una tarde, mientras reposaba en un sillón intentando recuperar fuerzas, recibí una llamada inesperada. Era Leticia Morales. «Ramiro», dijo con una voz dulce, ensayada. «Creo que hubo un malentendido terrible. Nosotros no queríamos provocar problemas. Queremos arreglar las cosas». Arreglar las cosas. Una frase que suele significar evitar consecuencias. «No hay nada que arreglar», respondí. «Las autoridades se encargarán». Ella guardó silencio unos segundos. Luego habló con tono más seco. «Esto nos va a afectar a todos. Piensa en Lucía. Piensa en tus nietos». Pensar en mis nietos. Esa era la estocada más baja. Andrés y Jimena no tenían culpa de nada, y los amaba profundamente. Pero permitir que esa manipulación funcionara sería renunciar a mi dignidad. «Lo que hicieron es un delito», dije. «No voy a retirar nada». Leticia suspiró como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces, Ramiro, no nos dejas elección». No supe qué quería decir con eso, pero su tono me estremeció. Colgué sin decir nada más. El licenciado Tovar me advirtió que, después de esa llamada, era probable que intentaran otra estrategia. Tratar de presentarse como víctimas, o incluso inventar historias en mi contra. Me recomendó no hablar con ninguno de ellos sin consultarle primero. Yo seguí su consejo. Pero por más que intentara mantener la calma, había momentos en los que el dolor me sobrepasaba. Recordaba a Lucía cuando era niña, cuando corría por la casa con su bicicleta, cuando se acurrucaba conmigo para ver películas, cuando me decía, «Papá, tú eres mi héroe». ¿En qué momento dejé de serlo? ¿En qué momento me convertí en un obstáculo para sus ambiciones? Una noche, la fiebre regresó con fuerza. Sentí que los pulmones se me cerraban. Llamé a Mariana, la enfermera, y vino de inmediato. Me ayudó a estabilizarme, a respirar mejor. «Ramiro, no puedes estar pasando por todo esto solo», me dijo con una mezcla de ternura y firmeza. No tuve fuerzas para responder. Pero entonces, mientras me colocaba una compresa fría en la frente, me hizo una pregunta que me golpeó más que cualquier acusación. ¿Vale la pena seguir peleando por una familia que ya no te valora? No supe qué decir. Quizás no era cuestión de valor, quizás era cuestión de justicia, de no permitir que me pisotearan, de no morir, literalmente, sintiendo que me habían arrebatado todo lo que construí. Pasaron unos días más. Intenté mantenerme ocupado dentro de mis propias limitaciones. Leer un poco, caminar lentamente por la casa, preparar café aunque ya no me supiera igual. Pero no podía evitar que mi mente regresara constantemente a lo ocurrido. La traición es como una grieta. Aunque intentes no mirarla, sabes que está ahí, expandiéndose, colándose por todos los pensamientos. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un viejo libro, escuché de nuevo el timbre. Esta vez, la voz que llegó desde la puerta fue una que conocía demasiado bien. «Papá, ¿podemos hablar?» Era Lucía. Se escuchaba distinta, más apagada, más rota. Por un momento dudé si abrir o no, pero finalmente lo hice. Ella estaba ahí, con el rostro cansado, los ojos hinchados. Parecía que no había dormido en días. Entró despacio, como si temiera mi reacción. «Necesito que me escuches», dijo sin levantar la mirada. No respondí, solo me senté y esperé a que hablara. Lucía tomó aire.
Lo sostuvo unos segundos, y entonces comenzó a llorar. No un llanto violento, sino uno silencioso, profundo, con respiraciones entrecortadas. Papá, yo no quería que todo llegara tan lejos, murmuró. Yo pensé que era lo mejor, que así te protegeríamos. No dije nada. Es que, tragó saliva con dificultad. Cuando te enfermaste pensé que podrías no volver. Tenía miedo de que... Mauricio decía que si tú faltabas, todo sería un caos, que era mejor adelantar las cosas. Su explicación estaba llena de huecos. No era convincente. No era honesta. Era una mezcla de culpa, miedo y la necesidad desesperada de justificar lo injustificable. Lucía, dije finalmente, con voz tranquila. No fue protección, fue traición. Ella cerró los ojos al escuchar esa palabra. Traición. Una palabra pesada. Una palabra que duele. Una palabra que hiere más que cualquier golpe. No quería hacerte daño, dijo entre sollozos. Solo pensé que... No sé, papá. Yo no supe cómo manejarlo. Entonces debiste hablar conmigo, respondí. Debiste confiar en mí. No aprovecharte de que estaba débil. Lucía se cubrió el rostro con las manos. El llanto se intensificó. Por un instante, sentí el impulso de consolarla, de poner mi mano sobre su hombro como cuando era niña. Pero no lo hice. El dolor aún era muy profundo. Papá, no voy a ir a la cárcel, ¿verdad? Preguntó con una voz tan frágil que parecía romperse con el aire. La pregunta lo decía todo. No estaba arrepentida de lo que hizo. Solo tenía miedo de las consecuencias. No lo sé, respondí. Eso lo decidirán las autoridades. Ella abrió los ojos horrorizada. ¿Cómo que no lo sabes? Soy tu hija. Tienes que ayudarme. Te ayudé toda tu vida, dije, sin elevar el tono. Pero esto no lo puedo tapar. Lucía se levantó bruscamente. Su expresión cambió. Del miedo pasó a la furia. Eres cruel, gritó. Cruel. Yo pensaba en ti, en tu futuro, en tus nietos, y así me lo pagas. Pensaste en ti, respondí, y en lo que podías ganar. Ella negó con la cabeza, desesperada. No, papá. No. Pero no tenía más argumentos. No tenía nada más que decir. Se fue llorando, dando un portazo, igual que la última vez. Pero esta vez su llanto no me movió. Me dolió. Porque soy su padre, pero ya no me quebraba. Cuando la puerta se cerró sentí un silencio pesado, denso, casi insoportable. Me dejé caer en el sillón y respiré profundamente. La enfermedad me había debilitado, pero este conflicto me estaba consumiendo aún más rápido. Esa noche recibí otra llamada. Esta vez era Armando Morales, el suegro de Lucía. Ramiro, dijo con un tono seco y directo, sin rodeos. Quiero que sepamos manejar esto entre nosotros. No queremos problemas legales. Los problemas ya existen, respondí. Tú puedes detenerlos, insistió él. Retira la denuncia, te lo pedimos por las buenas. ¿Por las buenas? Repetí. Sí, dijo Armando con firmeza. No queremos que esto escale. Piénsalo. Por tu paz. Por tu familia. Por mi paz. Por mi familia. Qué irónica forma de llamarlo. No retiraré nada, dije, más firme que nunca. Hubo un silencio largo, tenso. Finalmente, Armando habló con una frialdad que me heló la sangre. Muy bien. Entonces no te quejes de lo que vaya a pasar. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. No sabía qué querían decir con eso, pero no sonaba a una simple amenaza vacía. Sonaba a algo más. A la mañana siguiente, el licenciado Tobar vino a verme. Le conté sobre la llamada. Su expresión se volvió seria. Ramiro, es importante que no salgas solo y que cambies las cerraduras de la casa. Ya no podemos confiar en que respetarán límites. Esa recomendación me sacudió. Nunca pensé que llegaría a ese punto, que necesitaría protegerme físicamente de mi propia familia política. Pero tenía razón. Pasamos el día revisando documentos, asegurando papeles,
organizando todo para que nada pudiera ser manipulado. Miguel tomó fotos, escaneó documentos, preparó carpetas digitales protegidas. Gracias a él, cada movimiento quedaba registrado. Esa tarde, mientras él trabajaba en mi escritorio, yo observé la casa. Cada rincón tenía un recuerdo. Aurelia preparando café en la cocina. Lucía de niña dibujando en la mesa del comedor. Mis tardes leyendo en el sillón. Las fotos familiares. Las plantas que Aurelia regaba todos los días. Y de pronto, sentí miedo. No miedo a perder la casa. Miedo a perder lo poco que quedaba de mi dignidad si cedía. Ese miedo, paradójicamente, me dio fuerzas. Cuando Miguel terminó, me miró con seriedad. Ramiro, pase lo que pase, no estás solo. Asentí, agradecido. Pero el destino, o quizás la ambición de otros, no estaba dispuesto a darme tregua. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en la puerta. No eran pasos normales. No era el viento. Era algo más. Me levanté como pude, apoyándome en el bastón. Fui hasta la sala y me acerqué a la entrada. Los ruidos continuaban, como si alguien manipulara la cerradura. El corazón me golpeaba en el pecho, y entonces escuché la voz de Mauricio, en un susurro: «Dale, rápido». Se me heló la sangre. Me quedé paralizado. La respiración se me atoró en el pecho, y por un segundo pensé que la neumonía estaba regresando con toda su fuerza. Pero no, era puro terror. Terror de escuchar la voz de Mauricio justo afuera, manipulando mi puerta, intentando entrar a mi casa en plena noche. Me acerqué un poco más, con pasos lentos para no hacer ruido. Mi mano temblaba sobre el bastón. El sudor frío me corría por la frente. Sentía el golpeteo de mi propio corazón en los oídos. Los susurros continuaban. «¿Se puede o no?», murmuró otra voz, una que reconocí como la de Armando. Mauricio respondió en un tono irritado: «Tranquilo, ya casi. Esta cerradura es vieja. Me llevaron años construir esa casa, y ahora estaban intentando abrirla como si fuera un botín. Mi casa, mi refugio, mi vida entera ahí adentro». Di un paso atrás, temblando. En ese momento pensé en llamar al licenciado Tobar, pensé en llamar a la policía, pero también sabía que cualquier movimiento brusco podría alertarlos. Y si entraban, yo estaba completamente indefenso. De pronto escuché un sonido seco, un clic metálico. Habían logrado destrabar algo. Me llevé la mano al pecho. Sentía que el aire me faltaba. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. Necesitaba actuar. Necesitaba hacer algo. Recordé que Miguel me había dicho que ante cualquier amenaza, llamara de inmediato. Entonces, con mis manos temblorosas, marqué su número. «Miguel», susurré apenas, «están intentando entrar. Mauricio y Armando. Están forzando la puerta. Ramiro, sal de la casa. ¡Ahora!», ordenó él con urgencia. «Voy para allá y llamaré a la policía. No intentes enfrentarlos». Pero, ¿salir? ¿Por dónde? La puerta principal estaba siendo forzada. La de atrás estaba trabada desde hacía semanas. Las ventanas tenían rejas. Yo estaba atrapado en mi propia casa. «Miguel, no puedo salir», dije, sintiendo cómo la respiración se me aceleraba. «Escóndete, en tu habitación o en el baño. Cierra con seguro. Voy en camino». Asentí aunque él no podía verme. Tomé fuerzas y me moví hacia mi habitación. Cada paso parecía un suplicio. Mis piernas dolían. El pecho me ardía. Pero tenía que llegar. Al mismo tiempo, escuché un golpe seco en la entrada. Una patada. Mauricio ya no estaba intentando abrir la puerta. Estaba intentando derribarla. «Otra vez», ordenó. El estruendo retumbó en toda la casa. Las paredes vibraron. Llegué a mi habitación y cerré la puerta poniendo el seguro. Me senté en la cama, tratando de controlar la respiración. El celular en mi mano era lo único que me conectaba con la esperanza de que Miguel o la policía llegaran a tiempo. Otro golpe. Esta vez más fuerte. «Mauricio, cálmate», escuché decir a Armando, aunque no parecía que realmente quisiera detenerlo. Solo estaba nervioso.
quizá por las consecuencias. No voy a dejar que ese viejo arruine nuestras vidas, gritó Mauricio. Cerré los ojos. Nunca pensé escuchar algo así dirigido hacia mí. Nunca pensé que alguien que había tratado como un hijo, al que recibí en mi familia, quisiera destruirme así. La puerta principal crujió. Se escuchó como parte del marco cedía. Miguel, por favor, apúrate, dije casi sin voz. Ya vienen en camino. Aguanta, respondió él. Pero yo sabía que en unos segundos ellos estarían dentro. Un golpe final resonó en toda la casa, tan fuerte que me hizo saltar. Y de pronto, el silencio. Luego, pasos apresurados entrando. Revisa bien, está aquí, dijo Mauricio. Escuché cómo caminaban por la sala, cómo abrían puertas, cómo golpeaban muebles, cómo se acercaban más y más hacia donde yo estaba. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era inestable, me mareaba. Entonces los pasos se detuvieron justo frente a mi habitación. Está aquí, murmuró Mauricio. Golpeó la puerta. Ábreme, Ramiro, tenemos que hablar. No respondí, no podía. Otro golpe. La puerta tembló. ¡Ábreme!, gritó. Yo retrocedí hacia la pared sosteniendo el celular, y entonces, como un milagro, se escuchó un ruido afuera. Una sirena. Mauricio se detuvo. Armando dijo algo rápido, casi inaudible. Vámonos, vámonos, rápido. Escuché cómo corrían hacia atrás, cómo abrían la puerta del patio, cómo escapaban. Yo me dejé caer en el suelo. Mis piernas ya no podían sostenerme. La respiración era irregular. Sostenía el celular con tanta fuerza que los dedos me dolían. En cuestión de minutos escuché golpes firmes en la puerta principal, los de la policía, y luego la voz de Miguel llamándome desesperado. Ramiro, Ramiro, abre, soy yo. Hice un esfuerzo enorme para levantarme, caminar hasta la sala y abrir la puerta. La policía entró primero, revisando todo. Miguel me abrazó para sostenerme. Ya estás a salvo, dijo. Pero yo sabía que ese a salvo era temporal, porque la traición de quienes conoces es más peligrosa que la de un desconocido. Cuando terminaron de revisar la casa y confirmar que ya no había nadie, un oficial se acercó a mí. Señor Aguilar, ¿los reconoce? ¿Sabe quiénes son? Asentí. Mi yerno y su padre. El oficial frunció la frente, sorprendido. Tomó notas. Me explicó que tomarían mi declaración y que, con los antecedentes de la denuncia, esto agravaría su situación penal. Pero yo apenas podía pensar. Mi cuerpo estaba agotado. Mi alma también. Miguel me ayudó a sentarme. Me ofreció agua. Yo bebí pequeños sorbos tratando de estabilizarme. Ramiro, esto se salió completamente de control, dijo. Ya no es solo fraude, murmuré. Intentaron entrar por la fuerza. Miguel suspiró con el ceño fruncido. Esto les va a costar caro, pero a ti también, emocionalmente. No respondí. Solo cerré los ojos por un momento, dejando que la realidad se asentara. La policía se fue. Miguel se quedó conmigo hasta tarde, asegurándose de que me sintiera seguro. Cambió la cerradura él mismo. Reforzó el seguro y dejó recomendaciones para los próximos días. Esa noche, cuando finalmente me quedé solo de nuevo, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía solo dolor. Sentía determinación. Sentía que si sobrevivía al hospital, también sobreviviría a esto. Pero no sabía que lo peor aún estaba por venir. Durante los días siguientes, intenté retomar cierta normalidad, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Dormía poco, siempre alerta a cualquier ruido. Caminaba con el celular en el bolsillo, listo para llamar a Miguel o a la policía ante cualquier señal mínima. La casa, que siempre fue mi refugio, ahora me parecía un lugar vulnerable, frágil, expuesto. Mariana, la enfermera, comenzó a visitarme más seguido. Notó mi estado nervioso, mi tensión constante, el cansancio profundo que ya no venía solo de la enfermedad. Me insistía en que debía descansar, que mi salud era delicada, que mis pulmones aún estaban en recuperación. Pero yo ya no podía relajarme.
Una tarde, mientras ella revisaba mi presión, me preguntó suavemente: «Ramiro, ¿estás seguro de que puedes seguir así?» No supe qué responder. Claro que no podía seguir así, pero tampoco podía detener el proceso. La justicia ya estaba en movimiento, y ellos habían cruzado una línea que no podía ignorarse. Mariana me tomó la mano. «No puedes vivir con miedo dentro de tu propia casa». Tenía razón. Pero, ¿qué alternativa tenía? Irme no era una opción. Esta era mi casa, mi vida. Aurelia y yo la habíamos construido desde cero. Cada rincón tenía historia. No iba a abandonarla por culpa de la avaricia de otros. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una mañana, Miguel vino con nuevas noticias. Llevaba un sobre en la mano y una expresión grave. «Ramiro, recibimos un aviso del Ministerio Público», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Lucía y Mauricio rindieron declaración ayer». Me quedé inmóvil, esperando lo inevitable. Mintieron en casi todo. No me sorprendió, lo esperaba. «¿Qué dijeron?», pregunté. Miguel tomó aire. «Mauricio declaró que tú lo autorizaste verbalmente a iniciar los trámites de transferencia, que lo hiciste para asegurar el futuro de Lucía y tus nietos. Y Lucía dijo que tú ya no estabas en condiciones de manejar tus propios asuntos». Sentí un golpe en el pecho, uno emocional que me cortó la respiración. «¿Dijeron que no estoy en condiciones?», pregunté, aún procesando esas palabras. Miguel asintió. «Sí. Insinuaron que tienes deterioro cognitivo, que no eres capaz de tomar decisiones». Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. Lo que me estaban haciendo ya no era solo un fraude. Era un intento por declararme incapaz. Era un golpe más bajo que cualquiera anterior. «Buscan anular tu capacidad legal», explicó Miguel. «Si logran hacerlo, podrían quedarse con todo aunque no firmes nada». Mi respiración se volvió pesada. La habitación pareció encogerse. Sentí una mezcla de indignación y tristeza que me quemaba por dentro. «¿Cómo pudieron decir eso?», murmuré. «Yo siempre les di todo». Miguel me puso una mano en el hombro. «Sé que duele, pero ahora tenemos que contrarrestar su declaración. Vamos a solicitar una evaluación médica oficial para dejar claro que estás lúcido». Asentí lentamente, pero la humillación me atravesaba como una daga. No era solo que intentaban robarme. Ahora querían presentarme ante la ley como un anciano incapaz, débil, perdido, cuando todavía tenía plena conciencia de lo que ocurría. «Esto va a escalar más», dijo Miguel con sinceridad. «Prepárate». No sabía qué tan literal era esa advertencia. Esa misma tarde recibí una visita que no esperaba. Era Leticia Morales. Llegó sola, sin Armando ni Mauricio, tocando la puerta con insistencia. Pensé en no abrir, pero finalmente lo hice, manteniendo el seguro puesto. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono que parecía más nervioso que autoritario. «Aquí estoy escuchando», respondí desde el otro lado. «Ramiro, no sabes lo mal que lo está pasando Lucía». Me quedé en silencio. «Está desesperada», insistió. «Dice que tú la traicionaste». «Yo la traicioné», repetí, incrédulo. Leticia suspiró. «Mira, quizás cometieron errores, pero no es para tanto. Tienes que entender que lo hicieron por miedo. Mañana no sabe uno qué pueda pasar». Quise reír, pero no tenía fuerzas. «Intentaron entrar a mi casa», dije. «No sé si tú entiendes lo que eso significa». Leticia apretó los labios. «Mauricio estaba alterado, sí, pero tú también los orillaste». «¿Yo?», pregunté con tono incrédulo. «¿Yo los orillé a romper la puerta de mi casa?». Ella evitó mirarme. «Lo único que pedimos es que retires la denuncia. Así todos podemos seguir adelante». «No», dije sin dudar. Leticia levantó la mirada, sus ojos ahora duros, fríos. «Entonces no te quejes de lo que pase después». Se dio la vuelta y se marchó sin decir más. Cerré la puerta con rapidez. Me apoyé contra ella, sintiendo el cansancio acumulado. Era como pelear contra un monstruo que tenía 1000 cabezas. Cada vez que cortaba una, surgían 2 más. Las amenazas veladas se estaban convirtiendo en advertencias abiertas.
Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con la televisión encendida sin volumen, solo para no sentir el silencio. Cualquier ruido me hacía saltar. La fiebre parecía volver. Sentía los huesos dolerme. El cansancio emocional me estaba destruyendo. A la mañana siguiente, mientras intentaba desayunar, tocaron la puerta otra vez. Me sobresalté, pero esta vez no era Lucía, ni Mauricio, ni los suegros. Era una trabajadora social, acompañada de 2 personas más. ¿El señor Ramiro Aguilar?, preguntó ella. Sí, respondí con cautela. Venimos a hacer una evaluación preliminar de su estado cognitivo y emocional. Recibimos un reporte. Mi corazón se congeló. Un reporte. Sabía perfectamente quién lo había hecho. ¿Quién solicitó esto?, pregunté. No podemos revelar esa información, respondió con profesionalismo, aunque yo veía en sus ojos que comprendía que algo no estaba bien. Me quedé en silencio. Ella continuó. Podemos hacerlo aquí mismo, o programarlo para otro día. Háganlo, dije al fin. Tenía que enfrentar todo. La evaluación duró 1 hora. Me hicieron preguntas de orientación, memoria, fechas, situaciones hipotéticas. Revisaron mis medicamentos, conversaron brevemente sobre mi estado emocional. Yo respondí todo con claridad, a pesar de que el estrés me hacía sentir más débil. Cuando terminaron, la trabajadora social me dijo: «Señor Aguilar, a simple vista usted está completamente orientado, pero tenemos que enviar el informe al Ministerio Público». Asentí. Cuando se fueron, me desplomé en el sillón. No lloré, pero estuve cerca. Era agotador, humillante, injusto. 1 hora después Miguel llegó. Yo le conté todo. Su reacción fue tan grave como lo imaginé. «Ramiro, están intentando declararte incapaz legalmente. Si logran eso, pierdes todos tus derechos sobre tus bienes». Me quedé en silencio. Miguel continuó: «Pero tú estás lúcido. Van a fracasar. Lo que sí debemos hacer es adelantarnos. Necesitamos un dictamen médico particular de un neumólogo y un geriatra. Y necesito que prepares todo, mentalmente. Esto va a ser una guerra. Una guerra. Y yo, enfermo, traicionado, cansado, iba a tener que librarla». Pero entonces Miguel añadió algo más. «Ramiro, no quiero alarmarte, pero recibí información. Mauricio estuvo hablando con un notario. Están intentando mover algo más». Mi estómago se contrajo. ¿Qué están intentando ahora?», pregunté con la voz ahogada. Miguel me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Están intentando demostrar que tú vives con ellos, para justificar custodia y administración de tus bienes». Sentí un vértigo profundo. Era un nivel de manipulación que no podía comprender. Era perverso. Era monstruoso. Y entendí, en ese instante, que aún no habíamos visto lo peor. Cuando escuché a Miguel decir que estaban intentando declarar que yo vivía con ellos, sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Eso significaba que buscaban demostrar, legalmente, que yo dependía de Lucía y Mauricio, que ellos cuidaban de mí, que estaban a cargo de mis decisiones y de mis bienes. Era la estrategia perfecta para terminar de arrebatarme todo. Pero eso es mentira, dije aún aturdido. Lo sé, respondió Miguel, pero no les importa. Van a inventar lo que sea necesario. Me llevé las manos al rostro. Sentía un dolor profundo en el pecho, no físico, sino emocional. ¿Cómo había llegado hasta ese punto con mi propia hija? ¿Qué había hecho yo tan mal para que me trataran como si fuera un estorbo, un obstáculo que remover? «Ramiro, escucha», dijo Miguel, inclinándose hacia mí. «Lo que buscan es construir un caso. Si logran que un notario declare que tú estabas bajo su cuidado, pueden intentar anular cualquier decisión que hayas tomado sin ellos. Tenemos que bloquear todo eso, y rápido». Asentí lentamente, aunque mi mente estaba en un torbellino. Parecía que cada día descubríamos una nueva capa de la traición. Cada capa, más profunda, más sucia, más cruel. Esa tarde, Miguel preparó documentos y me hizo firmar una declaración que confirmaba que vivía solo, que era completamente independiente,
que pagaba mis propios servicios, que llevaba mi vida sin apoyo de Lucía ni de Mauricio. Era humillante tener que justificar ante el mundo que era un adulto capaz de tomar mis propias decisiones, pero no tenía otra opción. Al día siguiente, Miguel me acompañó a un médico especialista para la evaluación. El neumólogo dio un informe claro. Mi estado físico era delicado, sí, pero mi lucidez mental estaba intacta. El geriatra también confirmó que no tenía signos de deterioro cognitivo, demencia, ni trastornos del juicio. Mientras estábamos en la sala de espera, Miguel me puso una mano en el hombro. Con estos documentos, Ramiro, no podrán quitarte tu capacidad legal. Pero prepárate, Lucía no se va a quedar quieta. Tenía razón. Esa misma tarde al llegar a casa encontré a Lucía esperándome afuera. Estaba apoyada en su automóvil con los brazos cruzados, los ojos hinchados, pero no por tristeza, sino por ira. Cuando me vio, se enderezó. «Papá», dijo con un tono frío, «tenemos que hablar». «No tengo nada más que hablar contigo», respondí. Ella apretó los dientes. «¿Es en serio? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Por mí?», repetí. «¿O por ti?». Lucía dio un paso hacia mí. «Tú no entiendes nada». «Nada». «No entiendo por qué tuviste que mentir», dije con calma. «No entiendo por qué falsificaron mi firma. No entiendo por qué fuiste al Ministerio Público a decir que estoy loco». Ella abrió los ojos, sorprendida. «No dije que estás loco. Dijiste que no estoy en condiciones mentales». Lucía intentó responder, pero no pudo. Se quedó callada. Finalmente murmuró: «Papá, yo solo quería asegurarme de que no te equivocaras, de que no confiaras en las personas equivocadas». «Confié en ti», respondí. «Y eso fue un error». Algo en su rostro se quebró. Por un instante la vi como cuando era niña, vulnerable, deseando mi aprobación, mi cariño. Pero luego esa expresión desapareció y fue reemplazada por la dureza que Mauricio había sembrado en ella. «Tú nos estás destruyendo a todos», dijo entre dientes. «Si sigues con la denuncia, no vas a ver más a tus nietos». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Andrés, Jimena, mis pequeños, mis tesoros, ¿los usaría como moneda de cambio? «Eso es cruel, Lucía», dije con voz quebrada. «No es crueldad, es consecuencia», respondió ella, volteándose para subir a su auto. «Tú decides». La vi marcharse sin mirar atrás. Me quedé allí, parado frente a la casa, sintiendo la amenaza más dolorosa de todas. Mi enfermedad ya era una carga, la traición, otra, pero perder a mis nietos, eso me podía matar. Entré lentamente a la casa, cerrando con llave. Me dejé caer en el sillón. Sentía un vacío que no podía llenar. Pasaron los días y no supe nada más de Lucía. Nadie me llamó. Nadie me envió mensajes. El silencio era tan pesado que dolía. Mariana venía a verme y me hacía compañía. Miguel seguía trabajando en el caso, preparando todo para la siguiente etapa. Una tarde, Miguel llegó con una carpeta en la mano. «Ramiro, ha salido una orden». Pensé lo peor. Mi corazón se aceleró. «¿Orden de qué?», pregunté. Miguel respiró hondo antes de responder. «Orden de restricción, no en tu contra». Me quedé mudo. «¿Cómo que en mi contra?», pregunté. «Lucía presentó un escrito diciendo que tú la amenazaste, que te comportas de manera agresiva, que estás emocionalmente inestable». Mi mundo se volvió borroso. «Nunca la he amenazado», dije temblando. «Lo sé», respondió Miguel. «Y te creo. Pero ella presentó testigos». Me cubrí el rostro. Sentía que la injusticia me estaba estrangulando. «¿Qué testigos?», pregunté. «Leticia y Armando». No sabía si llorar, gritar o simplemente colapsar. No era solo traición. Era una campaña de destrucción. Miguel continuó. «Esto es táctico, Ramiro. Están intentando mostrarte como un hombre violento para debilitar tu caso. Pero no te preocupes. La orden es temporal. La vamos a revocar». Yo apenas podía respirar.
Ese día entendí que ya no era solo una disputa familiar, era guerra psicológica, legal, emocional, y yo era el enemigo que ellos querían destruir. Esa noche, en la soledad de mi casa, me pregunté por primera vez si valía la pena seguir luchando. Si no sería mejor ceder, entregarlo todo, dejar que ganaran, solo para recuperar a mis nietos, solo para que el dolor terminara. Pero entonces recordé la voz de Aurelia. En mi mente escuché su tono suave pero firme, como cuando me alentaba en los peores momentos de nuestra vida juntos. No te dejes pisotear. Ella siempre decía eso. Y yo nunca lo olvidé. Me limpié las lágrimas, respiré hondo, y decidí que seguiría adelante. Pasaron algunas semanas. El proceso avanzaba. Miguel trabajaba sin parar. Mariana seguía cuidando mi salud. Yo me mantenía fuerte como podía. Finalmente, llegó el día de la audiencia clave. Miguel y yo entramos juntos a la sala. Al otro lado estaba Lucía, Mauricio, sus suegros. Los cuatro evitaban mirarme. Lucía tenía el rostro tenso, como si supiera que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La audiencia duró horas. Se presentaron pruebas, declaraciones, documentos, las firmas falsificadas, los movimientos bancarios, el intento de entrar a la casa, el reporte exagerado de incapacidad, todo. Cuando llegó el turno del dictamen médico, el doctor fue claro. El señor Aguilar está completamente orientado, tiene plena capacidad de decisión, no presenta signos de deterioro cognitivo. Eso cambió todo. Vi cómo Mauricio apretaba la mandíbula, cómo Leticia bajaba la mirada, cómo Armando fruncía el ceño. Y Lucía parecía perder color. El juez tomó la palabra. Los hechos narrados por el señor Aguilar son respaldados por pruebas contundentes. El intento de transferencia ilegal, la falsificación de firma, el uso indebido de identidad y el ingreso forzado al domicilio constituyen delitos serios. Mi corazón latía fuerte. El juez continuó. Se ordena la protección al señor Aguilar, la suspensión inmediata de cualquier trámite relacionado con sus bienes y la restitución de sus derechos plenos. Lucía cerró los ojos, como si recibiera un golpe. Mauricio se quedó rígido. Leticia y Armando se miraron mutuamente, tensos. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. El juez dijo: las investigaciones continuarán. La responsabilidad de cada uno será determinada en el proceso. Por ahora quedan apercibidos de no acercarse al señor Aguilar sin autorización. La audiencia terminó. Me levanté lentamente. Lucía finalmente levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de culpa. Eran de derrota. «Papá», susurró. Pero no pude responderle. No todavía. Miguel me acompañó afuera. «Ganamos esta parte», dijo. «Aún falta, pero estás protegido». El aire fresco me golpeó el rostro. Era la primera vez en meses que sentía alivio. Había sido traicionado por quienes más amaba. Había sido humillado, amenazado, manipulado. Había enfermado, temido por mi vida, llorado en silencio. Pero no me habían vencido. No les había dado mi casa, ni mi dignidad, ni mi nombre. Caminé despacio hacia la salida apoyado en mi bastón pero con la espalda recta. Aurelia habría estado orgullosa, y supe en ese momento que la vida te quita muchas cosas. Pero la dignidad, esa, debes defenderla hasta el último día.